La hora cultural en No hay derecho. Son las 9:29 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Esta es una parte para nosotros muy interesante. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de teatro ahora, y de buen teatro que además contiene y describe una muy buena historia que yo recomiendo que ustedes puedan ir a ver. Esto se está desarrollando, la obra se llama La Promesa, va desde el 23 de agosto hasta el 23 de septiembre, es una temporada corta en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores, que está en la Avenida Larco, en la cuadra 770 en Miraflores. Y esta mañana han venido a conversar con nosotros Diego Salinas e Ítalo Maldonado, los dos son protagonistas de esta obra sobre la cual vamos a hablar. Ítalo, Diego, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos aquí en el programa. El gusto es nuestro, de verdad, muchas gracias por la invitación. Sí, Glatzer, muchísimas gracias por la invitación. De hecho, estamos muy contentos de estar hoy día en el programa aquí contigo para conversar un poco más de esta obra que nos trae a nosotros muy emocionados ya a días del estreno. Sí, ahora, es una obra digamos histórica, en el sentido de que está ambientada en los años 40, entre el 41 y el 46, en, digamos, lo que podría ser uno de los escenarios más dramáticos de la historia universal, digamos, en plena guerra. Y esto, digamos, genera, como suele suceder, mucho drama, pero dentro de esos dramas genera historias también que pueden terminar siendo más bien de otra naturaleza, una naturaleza un poco más sublime, ¿no es cierto? Y de eso es lo que se trata. Esto es en Leningrado, lo que es San Petersburgo ahora. Pero cuéntanos un poquito, porque es la historia de tres adolescentes, no sé cómo quieren oírla. Son tres jóvenes que se dedican a sobrevivir en plena Segunda Guerra Mundial. Tal cual, básicamente a sobrevivir, porque en esa época... A sobrevivir, claro, son tres chicos que no tienen nada, o sea, ya no tienen a nadie, a ningún familiar, ningún amigo, están solos en el mundo. Y se encuentran los tres, se dedican a sobrevivir, a salir adelante durante la guerra. Pasan muchos años, ellos se vuelven a encontrar luego de la guerra. Pero 14 años después, ¿no? 14 años después o muchos años después se vuelven a encontrar. Sí. Pero quedemos en la historia todavía, porque estamos hablando de la historia de Lika y la historia de Marat. Pero entra un tercer personaje ahí, si nos puedes contar. Así es. Cuéntanos un poquito. De hecho, la historia, arrancando que cuando nos planteamos la idea de hacer este proyecto, porque con Ítalo nos conocemos del taller de Roberto Ángeles, que es además el director de la obra. Maestro, que va a estar la otra semana aquí, entiendo, en el programa. Vamos a ver con él, claro. Cuando nos conocimos ahí, Andrea también, que es la actriz, nos conocimos porque somos de la misma promoción de Roberto, nos dieron esta historia que en principio, cuando cualquiera la ve, podría decir es algo alejado porque es Rusia, pero primero que la historia entra en encaje con un lenguaje universal que es el lenguaje del amor, ¿no? Y de la necesidad, que es algo que vayas a donde vayas, siempre lo vas a encontrar. De acuerdo. Y creo que en el país actualmente existe un poco la cultura del yoísmo, del preocuparme por mí, y esta obra justo viene a dar una contraparte, porque como lo mencionabas tú, son dos adolescentes que se encuentran en medio de la miseria, que han perdido todo, que son Lika, que es el personaje que hace Andrea Alvarado, y el personaje que hago yo, que es Marat, y se encuentran en la nada y recurren a lo más básico del ser humano, que es encontrar en el otro un apoyo, que es lo más sencillo. Y cuando por fin estos personajes se conocen y se entienden, y además, o sea, te puedes imaginar el contexto de estar solos, estar temerosos, con frío, con hambre, en Leningrado, además que los alemanes habían cerrado esta ciudad. Claro, era la invasión nazi, lo bombardeo nazi. Y la idea de ellos era que se mueran solos, ¿no? Sí. Que no les pasamos medicina, ni alimento, ni nada. Cuando esos personajes logran sobrepasar todo eso y de pronto deciden enamorarse, entra en escena otro ser humano, que es el personaje que hace Ítalo, que es Leonidik, que llega básicamente incluso más pobre, más necesitado que los otros dos. Llega herido al borde de la muerte, de hecho. Y llega buscando ayuda, buscando auxilio, y estos dos personajes... O sea, tú dices, o sea, físicamente estaba mal. Estaba mal, estaba al borde de la muerte. No solo compartía, digamos, el drama de los otros que ya estaban mal por la propia situación, sino este estaba herido, estaba mal herido. Sí. Ya, de acuerdo. Y llega... Y llega, y estos dos personajes lo rescatan, lo salvan, hasta que se recupera. ¿No? Recupera su salud. Y estos tres jóvenes hacen la promesa de amarse por siempre y de cumplir sus objetivos de vida. Creo que es lo único que la guerra no les ha podido quitar. Claro, porque eso que dice yo es realmente importante, ¿no? Y tú, este es un escenario de guerra, pero nuestros tiempos, en medio de esta vorágine de hacer tantas cosas, a veces
es de cuarto, quinto orden, eso que acá es lo principal y los hace sobrevivir, Exacto. que es la relación entre nosotros mismos. Aquí, digamos, la distancia actual que va desde el desamor hasta la tecnología, por decirlo de una manera que nadie ya se habla porque, en fin, ya no hay muchos nexos, en una guerra pues resulta ser tal vez el pasaporte para la sobrevivencia, básicamente. No había otra manera. Hay una metáfora bien interesante también, porque te dice que a pesar de la guerra y todas las adversidades, el amor y la amistad son cosas que eso nunca te va a quitar. Exactamente. Y lo más bonito de esto es que, o sea, nos resume a lo que básicamente nos mueve como seres humanos, porque, o sea, en la actualidad, con todos los problemas que estamos viendo, que tú los manejas mucho más claros que nosotros, quizás que en el teatro lo vemos de manera más figurada, que es las crisis políticas y todo. O sea, todo se va a resumir a que todas las instituciones o cosas que se hagan día a día van a ser por el bienestar de ti como ser humano. Claro. Entonces, esta obra lo que hace es, en medio de este caos gigante, vuelve esa mirada a lo más sencillo que todos tenemos que entender. Claro, que mira la esencia. Mírate como ser humano, ¿no? Claro. Y es muy interesante porque, como lo decía Ítalo, son tres personajes que no saben nada del otro. O sea, se encuentran y no son primos, hermanos, vecinos, no se conocen de nunca. Claro. Y en ese momento deciden hacerse una promesa que es: nos vamos a amar para siempre y vamos a lograr lo que la guerra no nos ha quitado, que son nuestros sueños. De acuerdo. Y esa relación transita, digamos, sin tensiones, o se generan dentro de los propios personajes por su propia naturaleza también algunas cosas, porque, digamos, no es que tres se juntan en la desgracia y dicen por amor vamos de aquí en adelante a ser amigos para toda la vida. El amor también genera, digamos, desamores, ¿no? Así es, y eso es justamente lo que ocurre en esta historia, porque posterior a la guerra, estos tres personajes que se vuelven a encontrar se dan cuenta de que están en la dificultad en que los dos chicos están perdidamente enamorados de la misma chica. De acuerdo. Es la vida misma, ¿no? Claro. O sea, es la vida misma, es lo que suele pasar. Pero lo bonito de esta obra, y es lo que conversábamos nosotros, porque evidentemente hay un proceso previo antes de los ensayos, que es analizar la obra, es que a veces tú dices, pucha, yo soy enamorado de la misma chica y no hay problema y peleo por ella. Pero en esta obra en particular hay algo que es lo que genera el drama, que es ninguno de ellos dos es capaz de hacer infeliz al amigo. Entonces se vuelve mucho más difícil. Porque incumplían la promesa. Exactamente. De quererse los tres. ¿No? Y realmente ellos aman a ambos, particularmente aman a Lika, que es el personaje de Andrea, pero ellos se aman como hermanos. Entonces llega un punto también en el que dices, o sea, ¿cuál de ellos está dispuesto a renunciar a su propia felicidad? Y creo que también es algo que actualmente casi no se ve, ¿no? Porque ahora es un pensamiento muy actual de yo busco mi propia felicidad y no me importa chancar a los demás. Pero esta obra te remite a esto, ¿no? O sea, dos seres humanos que no pueden renunciar, no pueden quedarse con el amor de su vida porque no pueden renunciar a la felicidad del amigo. Claro, si tú quieres, la actual conceptualización del éxito, ¿no? Es decir, el éxito a costa de cualquier cosa. Exacto. Hoy, ¿no? Exacto. Entonces, en un dilema, además hay una promesa de por medio de amarse toda la vida. Administrarlo debe ser tremendo. ¿Y cómo ellos se encuentran después de años, en qué circunstancias? Porque claro, al comienzo, en la época del conflicto y la guerra, están en una circunstancia particular, pero años después, que son más de 10 o son casi 15, ¿ellos qué hacían en el camino? O sea, ¿cómo se iban a encontrar de nuevo? ¿Por la promesa de juntarse en algún momento o han tenido relación durante todo ese tiempo? No. De alguna manera. De hecho, el que menos vínculo ha tenido con ellos en ese periodo en el que no se han visto es Marat, el personaje de Diego. Los demás sí se escribían por cartas. Ya, de acuerdo. Una vez que la guerra termina, se juntan, ocurre todo este despelote en el que se dan cuenta de que los dos están enamorados de ella, etcétera, y de que no pueden convivir los tres, de que es muy difícil porque esto no se puede dar así, ¿no? Ya. Y es donde uno de ellos decide irse y van a pasar muchos años más en donde se van a volver a encontrar y el conflicto va a tener que resolverse. Exacto. Qué bestial, qué buen argumento. No sé, Lucho, si podemos poner algunas fotografías de la obra para que la gente que nos siga a través de la televisión, a través de las redes, puedan ver un poquito más sobre lo que es la actuación también. A ver. No, ahí estamos congelados. Sí, estamos tal ahí cual. en freeze. Nos hemos quedado anonadados con la historia. Todos, ¿no? Sí.
Pero bueno, ahí están un poco ahí las está. fotos. De verdad ha sido y es hasta ahora un proceso muy interesante, muy bueno. Bueno, esas son fotos del primer acto y como te comentaba Ítalo, esta obra sucede en 3 épocas distintas de la vida de Claro. estos personajes, ¿no? Ujú. Entonces es durante la guerra, al fin de la guerra y luego como 10 años después de Ya. este último encuentro. Y es muy interesante, primero como el trabajo actoral que hemos tenido nosotros, ¿no? Porque de hecho somos muy contemporáneos a la segunda etapa de los personajes, que es cuando tienen 23, Claro, 24 ¿qué edad años, ustedes tienen? ¿no? Pero esos hay que encarnarlos a los 17, 18, a los 25 y a los 31. Entonces, bueno, ahí está todo el equipo que trabaja con nosotros, ahí están nuestros productores, Alicia Mercado que está haciendo la asistencia de dirección, pero ha sido un reto, pues, ¿no? Encarnar un Claro. personaje en 3 etapas En de 3 vida tiempos distintos, claro. y llevar como las características que los identifica cada uno, que es como cuando eres niño y vas creciendo, pero hay cosas que no tienes cambian, que ir expresando ¿no? exactamente esa esencia que se mantiene, pero esos cambios naturales que se van dando también, porque Exacto. uno madura, involuciona, entonces, claro, ponerse en 3 escenarios termina siendo interesante también. Ahora, quería preguntarle sobre eso. ¿Es una obra larga o no? O por siendo 3 momentos, es extensa, No, es una- dirían ustedes, centralmente dramática, hay mucho también intercambio de Lo que otra pasa es que naturaleza. Es dinámica, Es dinámica. ¿no? Porque como vemos 3 etapas distintas y en todo momento siempre está ocurriendo algo. Ajá. Y es algo con lo cual la mayoría, si no somos todos, nos podemos identificar. Así Entonces, realmente no se nos hace larga, Ya, ¿no? bueno. Es una obra que pasa Sí. muy rápido, sin ser, claro, tampoco tan corta, ¿no? Pero... Y ustedes están en esta obra, digamos, escuchaba, Diego, tú decías hace un rato que han sido parte de la escuela de Roberto Ángeles, ¿no es Sí, cierto? sí. ¿Y de ahí sale esta obra? Sí, es bien particular. Para la gente que más o menos conoce la escuela de Roberto, son 3 niveles que se llevan y cada nivel se termina con una muestra, Una ¿no? Y muestra. te dan una obra. Y para nuestra suerte y como azar, nuestra muestra de segundo nivel fue esta obra, Ya. La Promesa, ¿no? La diferencia es que yo hacía el primer acto con Andrea Ajá. y Ítalo hacía el segundo acto, el mismo personaje que hacía yo. Y terminado esto, Roberto nos comentó que le gustaba mucho la obra, que le gustó mucho lo que había visto y que le interesaba mucho que nosotros la montáramos, ¿no? Y luego de muchas conversaciones, él decidió ser nuestro director, Sí. ¿no? Y ahora la obra se lanza Qué bacán, que lo que termina siendo un lujo, ¿no es cierto? Pero También, de, sí. de hecho fue también toda una aventura, porque, bueno, por mi parte yo siempre me había quedado con las ganas de concretar esta obra por completo y hacerla de manera profesional, y cuando mis amigos me convocan para no solamente actuar en ella, sino producirla juntos, Ajá. bueno, pues emocionadísimo, acepté, y era toda una aventura porque en principio buscando director o alguien que nos oriente, que nos apoye en todo esto, no conseguíamos hasta que nuestro propio profesor accedió a dirigirnos, ¿no? Entonces nosotros, digamos, hemos logrado producir esta obra, ponerla en escena y ahora actuar en ella. No, me parece bestial. Ahora, y por, digamos, recorriendo un poquito lo que ustedes han hecho antes, ¿no es cierto? Por la información que yo he podido revisar, en el caso tuyo, Diego, has estado más vinculado, según la información que yo tengo acá, ¿no es cierto? Más has hecho stand-up, ¿estás más vinculado a eso? ¿O has Sí. sido parte de otras cosas que has hecho más bien dramáticas como esta? En realidad mi carrera actoral ahora es corta porque de hecho empecé haciendo teatro con un grupo que ahora se consolidó ya como una asociación cultural. Ujú. Y ¿Qué es? se llama Esperanta. Ajá. Y hicimos una obra que nos escribió Alonso Alegría, Ya. que se llama La Lógica de Dios. Se montó un mes aquí y luego nos invitaron a un festival en Brasil cuando fue el Papa Francisco. Ah. En ese marco, en el 2013, recién lo habían elegido y nos invitaron porque la obra hablaba de un beato que justo era imagen de la Jornada Mundial de la Juventud de ese año. Bien. Entonces ahí arranqué más o menos esa carrera con estos amigos en un proyecto que, al igual que este, se gestó casi de la nada. Y en esa época, en esa obra actuaba Paul Martán, actuaba Oscar Carrillo, que eran los adultos de la obra, Claro. y los jóvenes que estábamos ahí. Y este año hice Sinfonía Inacabada, que es una obra de Casona muy buena, con otro grupo de amigos, igual que se gestó la obra de la nada. Y este es, bueno, el tercer proyecto que estamos armando. Y la comedia también es parte de mi vida, pero porque yo creo que mi vida es una comedia. Entonces,
de a poco se estaba ahí escalando en ese rubro también. Sí, ahora Ítalo, tú estás ahora terminando también una temporada, ¿no es cierto?, con Sí. una obra que yo voy a de todas maneras tratar de ir a ver el fin de semana, no he visto todavía, pero la voy a ir a ver de todas maneras, que es San Bartolo, que es sobre el caso sodalicio, tan, Así es, sí. tan felizmente difundido en el sentido de conocer estas cosas que pasaron Sí, durante tanto tiempo. estoy ya terminando esta temporada Sí, en el Teatro que La acaba Plaza. este fin de semana. Acaba este fin de Así que semana. aprovecho para hacer propaganda de dos cosas, de esta obra que comienza el 23 Claro. y esta que termina este De fin hecho, de semana. en Palma, ahí nomás, porque En Palma, nosotros se van a ver arrancamos este el fin de jueves. semana y la otra la van a ver la Así otra es, semana. Está Exactamente. bien. Hay bastante teatro para ver. Sí. Pero bueno, mi experiencia en teatro en realidad también es corta. La obra de La Plaza es la tercera obra en la que estoy, Ujú. profesional. Empecé el año pasado también con Roberto Ángeles en la obra La Tempestad, que estuvo en el Británico. Sí. Y bueno, anterior a eso, yo tenía, o tengo, solamente que está por el momento en stand-by por lo que estoy dedicándome a la actuación y todo esto, pero una carrera como cantante. Sí. Desde los 16 años, yo tengo 22. Llevo cantando, lanzando singles, temas, ¿no? Promocionándome. Pero bueno, ahora estoy enfocado un poco más en prepararme como actor y llevar las dos cosas, ¿no? Porque Bestial, además que las se dos son- complementan perfectamente, sí, ¿no? claro que Y sí. creo que hacen una performance mejor. Pues bueno, muchísimas gracias por haber venido. Solamente para recordar a nuestros oyentes que esto comienza el 23 de agosto Así es, estamos... hasta el 23 de septiembre y, digamos, hay que ir en esos días porque no siempre hay la posibilidad de que se Así alarguen es. las temporadas. Y es en el Centro Cultural Ricardo Palma, Ujú, que como- está en José Larco, en Sí. la avenida Larco, 770 en Miraflores. Y me dice María Sosa, hace un ratito me ha puesto que vamos a regalar unas cuantas entradas dobles, Para dos entradas dobles, me dice ahí, sí, ahí están. 2 entradas dobles, y le vamos a hacer una pregunta a nuestros oyentes Ajá. sobre la época en la que, sucede se la sucede obra. esta obra, ¿no? Si nos dan un poco los años, los hemos comentado, o sea que no estamos haciendo trampa, hemos en la conversación mencionado, así que a las dos primeras personas que nos digan la época en la que se ha generado, digamos, o se ambienta esta obra, la primera, porque es en 3 momentos, pero la primera, le regalamos sus Sí. entradas dobles. Y los estamos esperando a todos en la temporada que va, como lo decías bien tú, desde el 23 de agosto al 23 de septiembre a las 8 de la noche, de jueves a domingo en el Centro Cultural Ricardo Palma. Y estamos en preventa en Teleticket de Wong y Metro, y evidentemente en la boletería del teatro también hay entradas. Así que no se lo pueden perder, es una temporada muy corta y de hecho esta obra está hecha con muchas ganas, con mucha entrega y con mucho cariño para que la gente vaya y se identifique, ¿no? No, y es una historia, digamos, realmente que creo yo va a enganchar con lo que habitualmente vivimos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Sí. Diego Salinas y Ítalo Maldonado están con nosotros. O sea, que les vaya muy bien. muchas Yo gracias. quiero una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho.